Saludos. Sean todas y todos bienvenidos a Ojalá, que como de costumbre, pues intentamos compartir con ustedes tanto las buenas como las malas. Sergio. Tendríamos entonces que solidarizarnos, que no solo con el caso del señor Hugo Álvarez Valencia, que es un destacado servidor público, que, bueno, pues le amanece con la muerte de su esposa y madre de sus hijos. Evidentemente, pues vaya para este servidor público toda nuestra solidaridad. Y en segundo lugar quiero, Sergio, para dejarlo atrás ya desde el inicio, y porque en esta ocasión cae domingo y no estaremos con ustedes, conmemorar el 9 de febrero, que fue declarado por el Congreso de la República en su momento el Día Nacional de la Resistencia Estudiantil. A propósito del ametrallamiento criminal, sin lugar a dudas, aunque sus responsables directos, como muchos otros casos, pues todavía disfrutan la impunidad. Crimen de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad. Nos estamos refiriendo al 9 de febrero del 1966. Y siempre cabe pues aclarar que no se trató de un acontecimiento bajo la presidencia del doctor Joaquín Balaguer, que siempre ha existido pues esa confusión. No, se trató del gobierno provisional de don Héctor García Godoy, que por demás no tuvo ni directa ni indirectamente ninguna gravitación sobre lo que estaba aconteciendo. De hecho, no estuvo en el palacio en ese día. Sí, otros funcionarios importantes de su gabinete, pues habían iniciado de la manera más pacífica posible una conversación con una nutrida comisión de la Federación de Estudiantes Dominicanos, encabezado en aquel momento por Amin Abel Hasbún. Me toca a esto directamente, como muchos saben, porque no solo otros amigos, sobrevivientes o no, pues mi hermana de apenas 14 años, estudiante entonces del liceo, el Instituto Salomé Ureña, Instituto de Señorita Salomé Ureña, pues resultó herida y ya posteriormente, luego de que se le trasladara fuera del país, a los 22 días de aquello, es decir, el 3 de marzo, pues falleció en la ciudad de Houston, en Texas, Estados Unidos. Se trata de Altagracia Amelia Ricard Calventi. Y bueno, desde entonces he convivido con su ausencia y además con el compromiso moral, ético de recordar no solo a mi hermana, como dije, sino a los demás compañeros, jovencitos todos, adolescentes todos, que fallecieron in situ, pero que otros, es el caso de Brunilda Amaral, es el caso de Tony Pérez, pues sobrevivieron, pero quedaron para siempre marcados por la invalidez. O la discapacidad. Le llaman, pero invalidez en el sentido de que perdieron sus capacidades motoras. Y vaya, desde entonces este hecho tan atroz
porque carece de toda lógica. Un ametrallamiento estúpido, ilógico. Ilógico totalmente, en donde era obvio que no había una decisión de parte del gobierno, como digo, sino que se movieron cosas extrañas que a los historiadores, a los propios políticos, pues al final poco le ha interesado indagar. Y alguien dio la orden y no fue el presidente García Godoy ni ningún funcionario, porque había una actitud de diálogo entre ambas partes, Si no fue que fueron a tomar el palacio, no era que habían armas. No estaban tirando dando piedra, nada. Y simple y sencillamente estos señores, obedeciendo sin lugar a dudas a una orden, que tampoco, la historia tampoco puede atribuirle a las fuerzas o tropas de ocupación, que estaban aún. Parte de las demandas de estos muchachos y de estos jóvenes era primero lo relativo a la docencia y al funcionamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero además, en términos ciertamente patrióticos, políticos, la demanda de que las tropas norteamericanas pues salieran y dejaran de violar, como lo hacían, la soberanía nacional. Siempre amparados, inicialmente no, pero ya luego, como se trata de llenar requisitos, por la famosa e inefable OEA. Fuerzas Interamericanas de Paz. De paz. Y ahí están las fotos. Ahí están las fotos y se ve cuál fue la naturaleza de ese ametrallamiento. Sí, miren ahí las niñas con sus uniformes. Todos. Con uniformes, sin armas, sin piedra. Sin piedra. Algo que no tiene explicación y que, como tú dices, no se ha estudiado lo suficiente. Miren la actitud de los que fueron ametrallados, que no es una actitud, es una actitud de autodefensa, de tratar de sobrevivir. Claro. Y de verdad, hay cosas que uno no le ve ni una lógica ni política, ni una lógica ni represiva siquiera, de la política represiva. ¿Cuál es la lógica de eso? Y los historiadores tienen el compromiso, y hay un compromiso de realmente aclarar eso, porque es parte de nuestra historia reciente, que como tú señalas, bueno, tú eres un protagonista en un cierto sentido, un afectado, todavía hay muchas personas heridas, como las que mencionaste, que fueron directamente tocadas, y familias que fueron destruidas y laceradas en base a un acto tan irracional, tan malvado, por no decir otra palabra. Viniendo de lo que había sido ya el conflicto bélico de 1965, la llamada Guerra de Abril, y de que, si se quiere, las fuerzas constitucionalistas, pues en aras de la salida de las tropas invasoras, pues capitularon. Sí, hubo una rendición. Sí, una de capitulación, otra manera, una rendición. La guerra se quedó aislada a la ciudad. Eso fue también un tema, y en un momento determinado se hizo esa acta institucional que los fundamentos que se hicieron, de hecho, fueron violados, porque hay que reconocer que uno de los temas era una constituyente, que se hiciera una constituyente, que es una escogencia de legisladores cuyo único mandato era hacer la constitución. El doctor Balaguer aprovechó y con los legisladores que habían ganado hizo una asamblea revisora y modificó la Constitución, violando la propia constitucionalidad que se tenía, que era el acta institucional. Y es interesante, Guillermo, que se traiga esto no solamente por la memoria histórica, sino porque hay que enmendar muchas cosas, y a veces una de las primeras líneas estratégicas es sacarle a uno sus raíces y borrarle el relato de la historia. Y de buenas a primeras presentarte que República Dominicana no se ha hecho nada nunca, ni siquiera en el hecho del martirologio, o sea, que las conquistas que tenemos son un derecho que no tuvo un alto costo, porque la gente a veces tú la escuchas hablando y no ven una concatenación entre la sangre que se pagó y el clima de libertades que tenemos. Así es. Y eso hace que cualquier pelafustán te lo quieran poner ahora como un héroe moderno. Inclusive yo recuerdo un artículo de un supuesto izquierdista
comparando unos jóvenes que lo que estaban haciendo era un acto de desorden con estos jóvenes que fueron ametrallados. Así es, en un ejercicio también irracional. Irracional, pero perverso. Y politiquero. Quiero, para cerrar un tanto este tema, agradecer por siempre y para siempre a quienes desde entonces, compañeros de los heridos y de los fallecidos, y dirigentes también estudiantiles en su momento, pues desde entonces se han convertido en guardián de la memoria de estos hechos. Y cada año, constituidos como comité de conmemoración, homenaje a los mártires de ese día, pues darle mi reconocimiento, como siempre, en nombre de toda mi familia, en nombre de todos los jóvenes del país. Gracias por haber mantenido hasta el día de hoy, inmancablemente, la memoria de esto para que no se repita, para que nunca jamás nuestros hoy estudiantes de la tanda extendida, de la escuela dominicana, tengan que ser expuestos a este tipo de hechos desproporcionados. Y ojalá, y lo digo con mucho sentimiento si se quiere, ojalá que algún día a alguien se le ocurra verdaderamente establecer los responsables de aquello y por lo menos la historia los registre como tales, como gente que fueron capaces de ametrallar a esa gente que usted ve ahí, a esos jovencitos, estudiantes del bachillerato, la mayoría de ellos, y otros ya estudiantes universitarios que estaban dentro del Palacio Nacional en conversación civilizada con quienes les recibieron, le abrieron las puertas al Palacio Nacional y quienes no dieron motivos para que esto aconteciera. Dicho esto, es bueno que tratemos algunos temas que están sobre el tapete y que tienen que ver con la campaña, que no ha sido desmontada, ni siquiera por las instituciones o por los informes que han presentado las instituciones vinculadas al tema, que se trata de las famosas auditorías forenses y pre-elecciones. No ha sido desmontada la campaña sistemática desde octubre, que pretenden decir que la Junta es parte de una gran conspiración fraudulenta para cometer fraude tanto en las elecciones municipales como en las de mayo que viene. Y esto tiene nombres y apellidos. ¿Y por qué lo traigo particularmente sobre la mesa? Porque en mi propia leguleya perspectiva, se trata de la tipificación, hay que tipificar cosas. Y no puede ser que se pretenda convertir una política de Estado como la que se lleva o se ejecuta a través de los planes sociales de la Presidencia de la República, convertir eso en un delito electoral. Idea a la que también, en cierto modo, la Junta, en su propia debilidad, pues ¿Sabe? Yo creo que también aquí falta ponerle cierta rigurosidad al debate. Aquí se ha hecho todo un andamiaje jurídico institucional que busca precisamente superar prácticas deleznables como la corrupción, que cuando usted se pone a ver la historia dominicana ha estado presente siempre. Entonces, ese conjunto de medidas que se han hecho incluyen la transparencia, incluye la formulación de presupuestos y planes anuales y plurianuales.
En el caso del plan social de la presidencia, su nombre dice plan, pero también tiene una planificación como todas las instituciones. Antes había un desorden con eso y hay que reconocer, yo puedo decir que a lo mejor hay corrupción, yo no voy a decir que no, pero antes no había el nivel de planificación que hay ahora ni el nivel de control que hay ahora. Basta decir, Guillermo, que la cuenta única del Tesoro vino a poner orden a una cantidad de casi 3,000 y pico de cuentas. Entonces, hay corrupción cuando hay género humano, eso es verdad, pero en la medida de que hay controles y hay formas de ir estableciendo parámetros, eso va disminuyendo. Entonces, en el caso de República Dominicana, una institución pública tiene que tener una planificación de lo que va a gastar. Hay planes plurianuales, hay planes estratégicos a largo plazo. Esa institución, lo primero que habría que analizar es si su objeto va acorde con lo que se ha denunciado. ¿Y cuál es el objeto de eso? Dar asistencia social. Oigo a personas decir que es una política asistencialista. Claro, es asistencia social, es asistencialista. Entonces lo que habría que ver es si se violentó el parámetro y los controles. Nada que ver, porque tampoco no es una denuncia ni seria ni poco seria. Pero o sea, fíjate que no lo enfocan así, no dicen, vamos a ver el plan plurianual, a ver si está, vamos a ver si eso tiene que ver con el objeto, no. Es solamente por haberlo hecho, ya te dicen que es asistencialista y vuelvo y repito, que si asistencialista no es nada malo porque es un plan asistencialista y la asistencia social viene a ser uno de los elementos del Estado social, democrático y de derecho, que busca que las personas que tienen menos oportunidades y están marginadas suban un poquito. Entonces el Estado no es ese ente imparcial e inhumano, sino un ente solidario. Entonces República Dominicana, por ejemplo, tenemos el caso del INVI, que hay gente que tal vez no entiende la trascendencia de que se esté eliminando un piso de tierra y un fogón. Sí. ¿Cómo se elimina un fogón? Dándole una estufa. Cuando se elimina un fogón dándole una estufa, que es un electrodoméstico, no se está contribuyendo contra el medio ambiente, para proteger el medio ambiente, sí, pero también se está elevando a esa persona del umbral de la pobreza, porque uno de los parámetros para saber si usted es pobre o no, si tiene estufa o si tiene un fogón y tiene que ir a buscar leña. Entonces, a veces cuando se toma así a la ligera, sin profundizar una información, uno peca de ser superficial, uno peca de eso. Pero ahí voy, es que no se trata de eso, porque eso está en el presupuesto. Y en la ley al objeto de la institución. Y en la ley de gasto público. Pero además va acorde con una política que no está en discusión. Ahora, como el interés es esparcir, denuncia tampoco, porque eso es público. ¿Qué es lo que ustedes denuncian? Y se está publicando. Y se está publicando. Y está la información disponible. Pero Guillermo, también algo importante, está disponible los beneficiarios. Claro que sí. Entonces, el proceso de gestión de esos recursos está disponible y siempre ha estado disponible porque ahora se están utilizando transferencias condicionadas. Entonces, fíjate que ni siquiera han hablado de eso. No, porque ese no es el objetivo, Sergio, y por eso es que uno tiene que reducir la discusión a lo que es. ¿Cuál es el objetivo? Decir que eso es parte de un plan de fraude, decir que esa política es un delito electoral y decir que eso es parte del sistema clientelar de la democracia dominicana. Pero en esencia tampoco eso está en discusión. Lo que se quiere dejar dicho es que el gobierno de la República tiene ese plan de asistencia a propósito de que esto es un año electoral y de que se va a gastar en aras de que la gente que recibe este tipo de ayuda solidaria, pues resulta ser que está, por alguna vía que nadie demonio podría explicar, obligada a ejercer el voto en un sentido u en otro. Lo que pasa es que se critica, Guillermo, no solamente el uso electoral, porque como tú señalas, hay todo un mensaje comunicacional a presentar. República Dominicana no hay institucionalidad, se hizo fraude en las primarias, no hay una junta una junta que se respete y usan recursos del Estado. Todos esos mensajes se están bombardeando constantemente para presentar una sensación y aturdir a la persona de que aquí lo que hay es un esquema fraudulento. Claro. Entonces, mira qué es lo que a mí más me preocupa.
No solamente eso, imagínate que se les dé el esquema y lleguen al poder. Lo primero que van a hacer es desmontar ese programa solidario. ¿Sabes por qué? Porque ellos no creen en la asistencia social. No, pero no desmontan nada, no desmontan, nunca lo han hecho. Destruyen. Destruyen, pero montan lo suyo, destruyen lo que se viene haciendo, pero no van a prescindir. No van a prescindir de eso. El problema de ellos es que ellos toman ese programa que se ha ido tecnificando, que tiene los criterios que te dije, y destruyen, por lo general, esa ha sido la experiencia. Pero vamos a ponernos de acuerdo. Todo lo que se ha construido. Entonces a mí me preocupa, primero, que se cree una estructura de un mensaje tan falso como ese, lo primero, para aturdir a la persona. Eso destruye la confianza y la seguridad que uno debe de tener en un país y destruye el clima de inversiones. Segundo, me preocupa lo que puede hacer una persona que para llegar al poder utiliza ese tipo de subterfugios. Y me preocupa también, por último, que en su concepción la visión solidaria del Estado no sea una cosa que debe de mejorarse, no, es una cosa que hay que erradicar. Y eso es peligroso en un país que ha logrado reducir y sacar de la pobreza casi 1 millón de personas. Pero salimos de la pobreza, pero no es que no son vulnerables. Viene un cicloncito de esta gente y lo puede echar para atrás. Pero eso es improbable. Primero porque esta gente no van para parte. Entonces no van a desmontar nada. No le vamos a dar la oportunidad de desmontar la política solidaria del gobierno del Estado Dominicano. Podrá suceder lo que sea. No va a suceder eso, es improbable. Ahora, ¿a dónde yo quiero que nos pongamos de acuerdo? Que no se trata ni siquiera de eso, sino de introducir a actores que no son ni partidos políticos, tipo Finju, tipo Participación Ciudadana, que para mí no tiene sentido de ser, de existir, y mucho menos en un sistema de partidos políticos. Porque eso sí es que es una tergiversación de las cosas, que pretenden desde la supuesta sociedad civil ser actores de primer orden, tanto los periodistas y los medios, como los que andan representando intereses corporativos o intereses extranjeros, metiendo sus narices donde en realidad ellos no caben por su propia naturaleza, la que dicen tener. Ahora bien, lo que sí es dinero público del sistema político es, y hablo del sistema, entendiendo que el sistema político dominicano lo conforman los partidos políticos, que reciben desde un determinado momento, comenzaron a recibir financiamiento público con el propósito de evadir un tanto el financiamiento de las campañas de los partidos procedente del narcotráfico, procedente de cualquier cosa. El Estado, la sociedad decide financiar a los partidos políticos y le toca en una repartidera que yo mismo nunca he entendido tampoco cómo eso se estructura, pero es atendiendo a un marco legal determinado. Se convierte, le da la posibilidad a un mentiroso, le da la posibilidad de asumir voluntariamente un partido político. Y después que está ahí, hace 3 años, 4 años, gastando dinero público que le corresponde a ese partido político para su posicionamiento de su imagen, gastando cuartos que no se gastó en ningún otro candidato del PRD, que es el partido del que estamos hablando. Este señorito, pues resulta ser que coge ese dinero público y entonces se convierte en el maravilloso ejemplo del transfugismo que para ese salto
se apoya en haberle hecho creer a los PRDistas que él podía representarlos, que le dieran su dinero para él poner sus vallas, para él financiar su campaña, y entonces después, de la manera más olímpica, de la manera más irresponsable y corrupta, porque eso es una estafa, y es un delito electoral, que es a lo que se deberían estar refiriendo esas instituciones que acompañan al sistema político dominicano. Porque si eso no es un delito electoral, ¿cómo demonios se puede pensar o suponer que una política pública de asistencia social es un delito electoral? Que eso es lo que hay que prohibir. Pero no hay que prohibir ni condenar, y yo tengo por ahí, porque a todo esto eso se hace en nombre de los nuevos valores de la política, de la ética y la moral política. Pero señor, usted se acaba de robarle unos cuartos a un partido político al que usted ingresó, no porque se lo obligaron, sino porque usted ingresó voluntariamente. Y a quien usted le dijo, no, apueste en su cuarto conmigo, que yo soy la nueva opción. ¿Y qué de nuevo tiene eso? Y eso es ético lo que usted ha hecho para usted reivindicarlo, de que como parte de sus valores éticos y morales. Y lo peor del caso es que alguien que no es candidato se ha presentado recibiendo a este tránsfuga. Porque esto sí es que es verdaderamente un tránsfuga. Pero además, a partir de cometer un delito electoral, que es agarrarle los cuartos a los PRDistas, gastárselo en su beneficio propio, como se dice, gastarse esos cuartos y después sacarle la lengua y burlarse de no solamente el partido, sino en la demarcación de más de 30 jóvenes por demás, que él encandiló para que le acompañaran, que no gastaron el dinero en ellos. Y de repente, no, es que yo me mudé en la casa de al lado porque yo te estaba pegando cuernos. Entonces, eso es un delito. Y no se puede ir por la vida engañando a todo el mundo y mintiéndole a todo el mundo. Usted habrá engañado a los PRDistas, pero a la gente que está viendo la conducta de los demás y exponiendo la suya propia, usted no le puede venir con este cuento de que usted hizo eso en nombre de la ética y la moral, porque y le conviene a la Participación Ciudadana y a Uchi Lora y a todo el mundo fijar una posición frente a eso, porque eso es dinero público. Eso es dinero público, que no está usando, ni lo usó él, para darle asistencia a nadie, sino que lo usó para su beneficio, sobre la base de estafar a un conglomerado político y sobre la base de burlarse de todo el mundo porque usted tiene la cara bonita. Y usted cree que puede seguirnos diciendo a nosotros que el representante en la tierra de los valores de la ética y la moral es usted. Mire, yo creo que lo único que estoy discrepo en algunas cosas de lo que usted dice, pero sobre todo en que usted señala que eso no es nuevo. Y yo le voy a decir una cosa, un comportamiento como ese es nuevo en el sentido de que yo no conozco en la historia política a alguien que después de hacer eso reivindicara la ética y alegara razones éticas. Como usted dice, yo lo veo como algo que me preocupa bastante también, y es que se ha ido denostando el oficio de político. Y de buenas a primeras usted se encuentra con individuos como ese, que no son políticos, que son presentadores, faranduleros, lo que usted quiera, llegan a la política por eso, se hacen y se convierten y asumen un compromiso político, reciben fondos públicos de ese conglomerado político que es un proyecto de poder, de transformación social o política que quiere tomar, por ejemplo, el objetivo de un partido es ganar un espacio de poder.
Si es el poder local, significa ganar el poder local y transformar la ciudad de acuerdo a la visión que tiene ese partido. Usted agarra esos fondos, se proyecta su imagen y después que su imagen está colocada como un político con posibilidades, usted hace así y sin el apoyo de ese conglomerado, sin la consulta del equipo de personas que lo apoyó, como usted se cree la figura que está por encima de los políticos, porque también no se asume como político, porque fíjese eso. Un político charlatán. Ajá, usted hace así y hace un salto contrario a una persona que no es candidato, que no es líder tampoco, o sea, no tiene una función formal en otro conglomerado, dice que se suma al equipo político de él para apoyar a la que usted estaba debatiendo y usted decía que no tenía las suficientes dotes para dirigir la ciudad de Santo Domingo. Entonces, eso para mí es bastante vergonzoso y abre una etapa política en donde nosotros como actores y como ciudadanos tenemos que comenzar a cuestionar quiénes son nuestros representantes y ver la necesidad no de eliminar los políticos, sino de escoger buenos políticos y no venir a denostar, porque ese discurso que se ha ido construyendo, los políticos son corruptos, los políticos tal cosa, los políticos tal cosa, pero quien lo dice también es un político, lo que pasa es que no da el pecho. Es un partido político sin presentar credenciales y ese es el mejor partido, porque no tiene que asumir el compromiso con la gente, un compromiso de asistencia y solidario, sino simplemente el rol de la crítica y a ellos hay que darle una cuota de poder. Y a la hora de usted ver la repartición de los cargos que sí son políticos en el sentido de que son los cargos representativos, usted se encuentra con que ellos exigen su cuota en nombre de una supuesta independencia. Lo que no es política es Kenia y lo que ella hace por nosotros todos los días aquí, que nosotros pues compartimos con mucho gusto. Sí, alegrarnos Hola, la vida Kenia. con el Café Santo Domingo y con su compañía. Así es. Muchas gracias. Así es. Gracias. A la salud Kenia. del pueblo dominicano. Pues sí, como te decía Guillermo, para mí es bastante peligroso. Desde el punto de vista electoral, ahí hay un ilícito. Usted no quiere asumirlo y yo insisto, eso es delito. Eso es un delito y es un delito electoral. Por no calificarlo de otra manera, porque me sigo remitiendo al tema del sistema político. Es que usted agarra dinero público y lo usa de esa manera. Tal vez más que un delito, una mala práctica, bueno, que realmente raya no, con es elementos que legales. eso va en contra de la ley electoral. Sí, hay una violación a la ley, pero no creo que hay una conducta típica antijurídica y culpable. Bueno, que devuelva el dinero que le cogió a esa gente. Eso sí es ético. Que le diga a la misma familia esa, que le atribuyen ahora más poderes de lo debido, que le dé los cuartos para él devolverle los cuartos honorablemente al partido al que él estafó. Es que es una estafa, y es una estafa ética, es una estafa moral y es una estafa legal. Que haya quienes decidan en aras de no chocar, no detenerse en eso. Y además hay otro ilícito. ¿Cuál? La de ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se hace eso? Porque mientras se insiste en que aquí hay gente que le compra la cédula a alguien y comete un delito electoral o hace cualquier otro tipo de cosa como esa, clientelar, pero resulta ser que según el voz populi, como se dice, resulta ser que se negocia la Secretaría General del Ayuntamiento. Y si eso no es raro, se negocia lo que usted no tiene además, porque usted no la tiene, pero que además bajo la manga está que el hombre pidió la Intran, pero no a Carolina, que le va a dar la Secretaría General. Pero si el tal Abinader llegase a ser presidente, él quería que Abinader le garantizara el Intran. Pero como ya Luis se lo había dado a otro amigo, una cosa que no tiene todavía, pero se la da a otro amigo. Y si eso no es un mercado persa, si eso no es compra y venta, porque si yo puedo garantizar una adhesión
de un candidato de otro partido sobre la base que no ha firmado, con el que no se firma un acuerdo de partido a partido, sino que usted decide inmoralmente, usted decide irse de ese partido porque a usted le van a dar el Intran que usted pidió, o no se lo van a dar, o que a usted le van a dar pero es que eso es peor para el sistema político dominicano. Que hayan pobres que vendan por un plato de comida, que vendan su cédula. Eso tiene que ser peor desde el punto de vista del sistema político, porque como demonio usted alimenta una actitud transfuguista de esa naturaleza, evidenciando que a usted lo que le están es dando lo suyo, lo que usted pide, lo que usted pidió. Porque usted sale del PRD para meterse con quien le hizo la guerra durante estos años al propio PRD que usted estafó. Sin señalar una razón de principio ni programática, porque usted me dice, mira... Pero y eso tiene principio y programa. Aquí hay un elemento programático que yo entiendo que mi partido no lo ha asumido y por eso yo rompo con mi partido y mi propio proyecto. Usted se va para su casa. Pero yo entiendo que si el elemento programático está en otro lado, usted se va para ese otro lado. Pero aquí no hay un elemento programático. En ningún sentido. Aquí no hay un elemento de ética de seguir esos principios. Aquí hay un elemento de conveniencia. Él dice que se va por una cuestión de ética, pero no dice cuáles son las cuestiones éticas que lo están llevando. Y una actitud que pudiese ser ética, no estoy de acuerdo, renuncio y me voy para mi casa. Pero no estoy de acuerdo, renuncio y negocio. Pero vuelvo y repito. Y no pago lo que gasté. ¿En qué comité de base tuvo alguna vez ese muchacho de ese partido? O sea, el problema viene con eso también, que la sociedad dominicana tiene una serie de personas que se creen que son figuras, pero no son políticas, y vienen, Guillermo, sus y nos candidatos imponen. a regidores, 30 y pico, jóvenes, 34, que habían gastado dinero, que tenían un proyecto técnico, que habían trabajado en ese proyecto fueron técnico, engañados. que estaba buscando personas que sacrificaron su proyección en pos de la proyección del capitán pero del si barco. Eso no es un engaño. Es un engaño, entiendo que hay violaciones a la ley electoral, no entiendo per se que haya un delito, pero eso habría que verlo en otra ocasión. Pero sobre todo, Guillermo, yo creo que lo que debemos de tratar de estimular es que en República Dominicana se eleve el nivel del debate político y que, como tú señalas, yo creo que es muy positivo que existan entidades de la sociedad civil como esa que tú mencionaste, y creo que tienen la oportunidad perfecta para, a propósito de la preocupación que tienen por la mejora del sistema, tomar elementos como ese y aportarnos una crítica constructiva a ese tipo de conductas. Si fuese el caso, me parecería bastante interesante que condenaran eso. Porque aquí hay mentira. El caso del mentiroso mayor, el que tiene ¿cómo se dice esta? La nariz tuya. La de Pinocho. La de Pinocho. La de Pinocho, claro está que es un mentiroso. Y sabemos quién es, la fuerza del pasado. La fuerza del pasado que es capaz todavía hoy de seguir diciendo que él ganó la primaria, que sus antiguos compañeros de organización son unos tramposos que le robaron a él su triunfo y que ha quedado demostrada la charlatanería de esa mentira que se sembró o se quiso sembrar. Y es un delito porque usted está dañando a una institución como la Junta Central Electoral. Usted está dañando al sistema político mismo, del que usted no quiere salirse, porque usted revolucionario nunca ha sido, aunque se roben el himno del 14 de junio y se compren la porquería esa de Peñita. Es contra el sistema de partido político que se está tentando. Es que las críticas en las que podemos coincidir es a ese tipo de prácticas, no a los planes sociales de la presidencia de la República, porque es hasta estúpido pensar que un gobierno, a que le quede un año, se va a sentar a esperar que a estos sinvergüenzas... No un gobierno, una población que necesita, que tiene una situación de pobreza. Y vuelvo y repito, nadie está hablando de la auditoría ciudadana que se puede hacer gracias a la mejora de la transparencia. El que quiera hacer una auditoría ciudadana de eso, tiene los elementos para hacerlo. O sea, usted agarra, mira, después que se hace esa compra,
mira cuál es el destino de esos recursos, porque están los elementos institucionales para hacerlo. Entonces, criticar el concepto mismo de la asistencia social es lo que para mí es peligroso. Ese es el ruido, el tema es otro. El tema es, por ejemplo, que Bernie Sanders pierde en Iowa sacando más votos que Pitt, qué sé yo qué cosa, que Pitt. Y se pierde Bernie, que era el favorito. Se interrumpe la votación de una manera también extraña, que aún no ha sido del todo ventilada. Todavía están contando. Hasta ayer estaban contando. Por menos de un punto. 26.1 a 26, por una cosita así. Y a nadie le ocurre en Estados Unidos salir irresponsablemente. Aquí hay fraude, hubo un algoritmo. Sí, porque los algoritmos estos andan por todos lados ahora. Pero ¿qué costo tiene eso para el sistema de partidos políticos, para la democracia y para el país? ¿Qué costo? Porque que este país se puso en ascuas sobre la base de que este señor no podía perder una primaria y que si la perdía era porque le habían hecho un fraude colosal. ¿Qué costo tiene eso? Eso es un delito también, en mi perspectiva. Ese señor tampoco tiene derecho a hacer eso que hizo y se ha comprobado que fue una verdadera infamia y que es una verdadera mentira. Yo creo que él conforme a la ley, él no podía ser candidato. Él dijo que la ley no le aplicaba a él. Lo hicieron a mí me preocupa que, por ejemplo, esas instancias tampoco asumieron un discurso de defensa de la ley que ellos mismos habían promovido y fomentado, porque esas leyes que creo que le aportan al desarrollo de la República Dominicana fueron promovidos por esas instituciones. Sin embargo, esa violación que se hace, porque lo que se buscaba con evitar el transfugismo y se puso así en la ley, era que después que usted perdiera una primaria, que iban a ser no por los partidos, iba a participar la Junta, esa persona no se aprovechara y se fuera para otro sitio, sino que se unificaran los partidos. Y usted después que pasa eso, sin una razón, sin esperar un resultado, ni esperar una comprobación, se va para el otro y se vuelve candidato. Compra un supuesto partido. Pero, o sea, la ley lo prohibía y usted decía, sí, pero no se me aplica a mí. No a él, entonces ahí usted no es un defensor de la Constitución, cuando la Constitución establece el principio de legalidad y de seguridad jurídica. Pero ahí no, usted no lo es. Sus aliados, resulta ser que su problema no son los delitos electorales que ellos cometen, como eso. No, que sus aliados lo que pelean es de que el puesto número 3 en la boleta, que tampoco tenía para qué, ni argumentos ni nada. Era igual generar una situación para dañar la imagen de una institución pública como es la Junta, que tiene en sus manos la misión de garantizar la transparencia de unos comicios. Pero la decisión al final no fue de la Junta, fue de un tribunal. Fue de un Entonces tribunal. También toman elementos para... ¿no? También. Sí, pero también tomaron una decisión de un órgano judicial que decidió sobre esa casilla y dicen que es culpa de la Junta. Yo a veces creo que cuando llueve va a ser culpa de la Junta también. Claro, pero si el día de las elecciones llueve, van a decir que la Junta coordinó con meteorología y llamaron a las nubes para que lloviese y no fuera más gente a votar y beneficiar al PLD. Un candidato a alcalde de la provincia esta Santo Domingo, creo que es, ¿verdad? Ya presentó ayer un recurso denunciando delitos electorales. Ese otro que es un salto que yo nunca entendí. Bueno, pero usted sabe que después que ellos son 3 veces diputados por un partido, se van... Pero no renuncian a la diputación. No. Él no renunció a la diputación. No renunció. Él cambió, pero no renunció, fantástico. Que tampoco entendí. Entonces, eso pero también sería transfugismo. Él se está diciendo, denunciando que le van a hacer un fraude, de que con casas de acogida, que están siendo alquiladas cerca de los centros de votación. Ese que dice que va a ganar. Y lo que está denunciando es que le van a hacer un fraude. Y yo espero que se haga bien entonces el fraude, para que no gane. Don Guillermo, si a eso vamos. Me hizo señas Helpi. Sí, ya yo sé que tiene algo que tiene una nariz gigantesca. Nosotros, el canal estuvo como parte de un trabajo que se está haciendo desde hace años,
de ir mostrando las interioridades de nuestras provincias y naturalmente en este proceso pues tratar de saber cuáles son los personajes que en las provincias pues son candidatos o son municipios, porque se trata de una instancia también que no es ciertamente la de la elección de los políticos como el presidente, el vicepresidente, los miembros, los candidatos a diputados y a senadores, que la vida municipal tiene necesariamente siempre que verse no solo en la perspectiva de los oportunistas políticos y de la política como tal, sino de la meritocracia ciudadana. Es decir, gente que tiene méritos para alcanzar la confianza de sus conciudadanos. Y nosotros estuvimos en Moca, como dije, y conocimos a una persona que ya me hubiera gustado conocerla antes, porque fue alcalde incluso en una ocasión. Se trata de Miguel Guarocuya Cabral, quien actualmente es candidato a alcalde de Moca. Poco importa en nuestra perspectiva por qué partido lo sea, sino en la perspectiva misma en que se hacen debates entre los candidatos. Lo que se busca no es decir que mi partido es el mejor, sino que mi propuesta, ni siquiera la de su partido, la suya misma, que es la forma en que cada quien ve lo público. Y bueno, nosotros queremos compartir en esta ocasión esta conversación que mantuvimos con Miguel Guarocuya Cabral, a quien le deseamos desde ya éxitos y compartimos mucho su visión amplia sobre el tema de la municipalidad en su provincia, que es la provincia Espaillá.